Universidad de Matehuala, 18 años, educación que trasciende. Sean todos bienvenidos a esta conferencia, a esta su casa, la Universidad de Matehuala. Vamos a dar inicio a este evento haciendo la presentación de quien hoy tenemos el honor de contar con su presencia, la escritora Ceci Romero, para quien pido un fuerte aplauso. Ceci Romero, escritora española de literatura infantil. Es además miembro de la Sociedad General de Autores de España. Es compositora con más de 100 canciones registradas, productora de espectáculos y representante de artistas. Dentro del mundo de la literatura infantil, además de su obra literaria, realiza talleres dirigidos tanto al público infantil como a los educadores y padres, para incentivar al niño a la lectura, haciendo especial hincapié en la educación de valores. Ceci Romero ha tenido la oportunidad de participar en diferentes ferias internacionales del libro, donde ha tenido la oportunidad de compartir su literatura infantil con todos los públicos, especialmente el contacto directo con los niños, visitando colegios, llevando la literatura a todos a través de los juegos. Tiene obras literarias tales como son Los sueños de un niño, Tengo un amigo, La familia de nieve, ¿Quieres jugar conmigo?, Con los ojos del corazón, Un libro para jugar, Mucho más que un sueño, Un regalo muy especial, El balón mágico y algunos otros. También ha participado en teatro infantil con la obra de El niño que no tenía amigos. La importancia de que el día de hoy se encuentre la escritora Ceci con nosotros es motivo de alegría, en el sentido de que la lectura forma un importante papel dentro de la formación de cada uno de nosotros. Y qué mejor que desde niños vayamos adquiriendo la habilidad para saber leer. Una cosa es agarrar el libreto o agarrar un papel y querer descifrar lo que las líneas nos muestran, pero la lectura va mucho más allá. Hay que saber interpretarla, y para saber interpretarla debemos de saberla hacer con nuestro interés, precisamente buscando lo que nos gusta. El día de hoy dejo con ustedes a la escritora Ceci para que nos comparta. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad de Matehuala el haberme invitado a hacer esta jornada, no solamente aquí en la universidad esta tarde, sino también en los colegios que hemos tenido la oportunidad de estar esta mañana, y todavía nos queda mañana de trabajo. Un trabajo que a lo mejor desde fuera, se ve como muy bonito, se ve como algo divertido, como que está siempre de fiesta, pero las personas que me han acompañado esta mañana se han dado cuenta que conforme iba pasando la mañana, como que nuestras fuerzas se iban agotando, ¿no? Es muy bonito trabajar para niños, pero a la vez también es muy agotador, porque para los niños no sirve todo. Entonces, como que es un trabajo, yo no diría que es un trabajo, porque si te diviertes con algo no es un trabajo, y yo me divierto, pero bueno, como os decía, sí que es un trabajo que desde fuera se ve como fiesta constante, pero luego dentro tienes que trabajar mucho y prepararte mucho, pues para poder estar con los niños. Cuando Nora hablaba de mí en esta presentación, que tengo que decir que me da una vergüenza terrible que hablen de mí, pues porque siempre hablan cosas bonitas, ¿no? Entonces también he hecho cosas que no son tan bonitas. Lo que pasa es que esas cosas como que nunca se cuentan. Si os habéis dado cuenta, decía que aparte de escribir para niños y de la literatura, de los talleres y todas estas cosas, también decía que
que soy productora de espectáculos, y es cierto, nada tiene que ver una cosa con otra. Lo que pasa es que yo empecé a escribir siendo muy jovencita, así como con 15 años, publiqué mi primer libro, así era como vosotros, más o menos. Y bueno, cuando ya empecé a situarme en la vida, que fue cuando realmente yo ya empecé a dedicarme a escribir en serio, siempre lo he hecho en serio, pero ya profesionalmente, pues de los libros no se comía y no se come. Entonces tuve que hacer otra historia, y a mí lo que me gustaba era la música, porque yo empecé escribiendo canciones, y entonces, bueno, pues lo que más conocía era el mundo de la música, y fue cuando puse mi propia empresa, una productora de eventos musicales, y por eso no es que de repente se hayan confundido de currículum, sino que también me dedico al mundo del espectáculo. Bueno, hoy vamos a hablar de la importancia. Yo pensaba que iba a haber más profesores que alumnos, y veo que no, que es justo al revés. Yo, en primer lugar, os quiero decir que no dejéis convertir esto en un monólogo, que si alguien quiere opinar, conversar, preguntar, podéis interrumpirme sin ningún problema, y yo intentaré pues aclarar un poco las dudas, ¿no? Hoy vamos a hablar de cómo educar a través de los cuentos y de los juegos. Es cierto que educar, leer, jugar, debería formar parte de nuestra vida desde que nacemos, desde nuestra más tierna infancia. Lo que pasa es que hay unas cosas que son la educación, que forma parte de la obligación de nuestros padres y de nuestros profesores hacia nosotros, y luego tenemos los juegos, que digamos que es el hábito natural de un niño, ¿no? El jugar, el aprender de todas las cosas de la vida, lo aprende a través de los juegos, ¿no? Lo que pasa es que luego hay otra parte que es la menos obligada, por decirlo de alguna manera, y que debería ser la primera en nuestras prioridades, y es la lectura. Y es a la que menos caso le hacemos. Entonces, es muy fácil que si a un niño no le gusta leer, pues su padre dice, bueno, pues si no le gusta leer, que no lea. Y ya está. Y se queda así de tranquilo, pensando que la lectura es poco importante para el niño. Yo, de hecho, estaba hace muy poco en una feria del libro firmando libros, y un niño quería comprar mi libro, y su padre decía que si quería que le compraba un juguete que había visto en otro sitio, pero que un libro no, ¿no? Y yo, al final, el padre volvió y le compró el libro al niño porque el niño quería el libro, ¿no? Y la verdad es que me encantó esa actitud del niño, ¿no? Pero sí que es cierto, como os decía, que si no nos gusta leer, los padres directamente dicen que no. Bueno, pues si no te gusta leer, pues no te voy a obligar a que leas, sin saber que en esa acción de si no te gusta leer, no leas, está empezando a ser un niño, entre comillas, fracasado. Mirar si es importante la lectura en la educación infantil, que todo, aunque tengamos ahí Internet ahora, que parece que es nuestro salvador, todo lo que puedas aprender en la vida está dentro de un libro. Todo. Un libro te lo puedes llevar, lo puedes consultar, puedes escribir en él, puedes consultarlo 1000 veces, y sin embargo en Internet pues no te lo puedes llevar con él muchas veces, porque a lo mejor no tienes esa conexión. Sí que tienes el aparato, pero no tienes la conexión, o las conexiones fallan, pues porque la técnica es así. Pero no puedes subrayar en él, no tienes ese tacto con el libro, ¿no? Es como una vinculación. Yo os puedo decir, casi hojeando el libro, dónde hay cada párrafo que me interesa. En Internet eso no se puede hacer en la vida, ¿no? Es tan importante la lectura que en el colegio te enseñan a leer, y en el colegio te dan estos libros para que vayas evolucionando en la lectura y vayas aprendiendo. Leer no es solamente, como decía Nora, aprender a reconocer las letras como símbolos y a unirlos para formar una palabra. Tienes que saber entender lo que lees, porque si no entiendes lo que lees, no vas a tener tampoco esa capacidad de receptora ni esa capacidad para retener todo lo que necesitas saber.
Puedes saber leer, pero puedes no entender lo que estás leyendo, y ese es el principio del fracaso en los estudios, no solamente de los niños, porque muchas veces decimos, es que mi hijo como que no retiene lo que lee. No, tu hijo directamente no sabe leer, o sea, entiende lo que son las letras, sabe unirlas, pero no entiende lo que está leyendo. Al no entender, no puede memorizarlo todo, y al no memorizarlo, pues directamente se le olvida. ¿Qué ocurre? Que cuando llega a un examen, pues directamente se le ha olvidado y no sabe qué responder. Es importante leer porque, aunque muchas veces ya no hacemos esos exámenes escritos, sino que los hacemos orales, al no tener el hábito de la lectura, resulta que no tenemos capacidad para improvisar y para recurrir a dar una explicación de algo. A ti te pueden preguntar, pues no sé, sobre la Primera Guerra Mundial, y bueno, tiene unas fechas que te tienes que acordar sí o sí. No, la Guerra Mundial no empezó un año en 1914 y el curso siguiente empezó en el 1918. Hay unas cosas que sí que tienes que retener, pero hay otras que las puedes explicar, no hace falta que las memorices. Muchas veces el hecho de que el adulto no ha leído cuando es pequeño, pues no tiene un vocabulario amplio ni ágil, con lo cual a la hora de los exámenes orales, a la hora de ir a trabajar a un sitio, a la hora simplemente de mantener una conversación con los amigos, pues no tienen tampoco esa facilidad de vocabulario. Y eso no es porque de repente, que ocurre mucho en la sociedad de hoy, eso no es porque de repente la gente se hable como, ¿qué pasa, güey? En España decimos tronco. ¿Pasa, tronco? Nos vamos a tomar unas chelitas y son 4 palabras las que utilizan de vocabulario. No es porque se hable así que sea moderno, es porque la gente realmente no tiene vocabulario, y eso viene todo de la infancia, de que no ha leído y no tiene esa amplitud, ¿no? Pues para poder expresarse. Y bueno, os podría enumerar un montón de habilidades que no se tendrían si realmente desde pequeño no estamos acostumbrados al hábito de leer. ¿Qué ocurre si a mi hijo no le gusta leer? Pues no le puedo obligar a que lea. A los niños no le puedes obligar a que haga absolutamente nada, ni a que lea, ni a que estudie, ni a que coma, ni a que duerma. Pero igual que los padres tienen la habilidad de que su hijo coma, que su hijo duerma y que su hijo haga algunas cosas, tenemos que tener también la habilidad de que el niño lea, aunque no le gusta. ¿Y cómo se lee? ¿Cómo se aprende a leer? Pues a través de los juegos. El niño, decíamos al principio, que el hábitat natural de él es el juego. Pues bueno, si al niño no le gusta hacer una cosa, recurrimos siempre al juego para que le guste. Pues nos vamos a la cama y vamos a hacer un juego para que antes de dormir. O vamos a comer y la mamá le hace el avioncito para que vaya comiendo el niño, ¿no? Pues igual que recurrimos al juego para que el niño haga algo que tiene que hacer en su vida y que no le gusta hacerlo, pues vamos a utilizar también el juego para que lea. Y ahí sí que tenemos que hacer hincapié. Si mi hijo no duerme, no se quiere dormir a las 9 de la noche, bueno, ya se dormirá a las 10 rendido. Pero, y si no quiere comer, bueno, pues ya le apretará el hambre y comerá las lentejas que poco le gustan. Pero si no le gusta leer y no se le obliga un poquito, entre comillas, a que lea, pues directamente el niño se va a volver cómodo y no va a leer. El libro tiene que estar siempre a la mano de los niños, no puede ser un objeto de decoración en casa, no puede estar ahí en una estantería, bonito, adornando. No, el libro tiene que estar entre los juguetes del niño. Y tiene que estar entre los juguetes del niño porque hablábamos de ese hábito natural del niño de jugar. Entonces, si el niño tiene una habitación para jugar, un rincón donde tiene sus juguetes favoritos, y de repente el niño, cuando le apetece jugar, se va a esa canastita que tiene allí y saca su muñeca, saca su cualquier juego, porque los niños no siempre juegan a la PlayStation, tengo que decirlo. Si sacan su juego favorito y se ponen a jugar sin que tú les digas nada,
Si entre esos juguetes están los libros, el niño, aunque solamente sea para hojearlo, el niño va a coger en algún momento ese libro y lo va a hojear. Y ya estaremos empezando directamente a que el niño tenga interés en cuál es la historia que hay dentro. Otra forma de hacer hábito para los niños para que jueguen, aparte de tener los libros ahí al alcance de la mano, es simplemente que también lo vean en casa, porque los niños aprenden por contagio. Los niños aprenden por contagio y eso está demostrado, demostradísimo. Si al padre le gusta el fútbol, el niño se sentará con él a ver el fútbol y disfrutará con él viendo el fútbol. Si a la madre le gusta hacer calceta, abrigos y cosas de esas, la niña va a querer aprender también de su madre, porque somos los niños grandes imitadores de lo que vemos en nuestros padres. Solamente con el hecho de que el padre, la madre abran el periódico cada día, que es una forma de leer también, solamente con que el niño vea que hay un momento para la lectura en su casa, él va a querer empezar a leer. Otra forma de despertar el amor por la lectura en los niños es hacerlo en colaboración. Porque hablábamos al principio de que los niños no saben leer y hay muchos mayores que tampoco saben leer, ¿eh? Ojo, que lo único que reconocen son las letras. Lo que pasa es que luego no saben, están leyendo y no saben el contenido cuál es, pues porque realmente no han tenido ese hábitat desde pequeños y entonces resulta que lo único que saben es leer la historia, pero al final le preguntas que de qué iba la historia y realmente no lo saben. Bueno, pues iba de un padre y un hijo que... No, pues de un padre y un hijo. Bueno, pues se han quedado con la historia de los dos protagonistas. Entonces, una forma también de que el niño lea es haciendo que el niño comparta con su padre la lectura, porque el niño no sabe leer, pero si el padre empieza, o la madre, o su hermano mayor, el adulto, empieza a tener ese momento de lectura, esos 10 minutos cada día de lectura, y se sientan y empieza a enseñarle al niño a leer. Había una vez un circo que llegó a la ciudad. Pues el niño empieza a leer, pero su padre le va entonando la historia. Entonces el niño que la está leyendo con su padre, con su madre, con su adulto, el niño se está involucrando dentro de la historia porque está disfrutando de la historia. Si al niño lo dejáis en solitario para que no moleste a los padres, para que no moleste a sus hermanos, el niño se va a aburrir enseguida, va a dejar el libro y lo va a cambiar por cualquier juguete o va a seguir molestando, que es lo que realmente le gusta. Otro punto que hay que tener en cuenta muchas veces es que no se trata de leer solamente, porque muchas veces se lee, pero a través de los juegos. Mirad, ahora después vamos a hacer una proyección, porque esto que se dice aquí, desde aquí arriba es muy fácil decir que con este libro podemos jugar. Vale, pero ¿cómo puedo jugar con este libro? ¿Alguien sabría cómo jugar con este libro? Es un libro cualquiera, no es mío. Imaginaros que este libro es el que hemos comprado ahí en la librería de la esquina. ¿Alguien podría decirme cómo jugar con un libro? A ver, no tengáis miedo, Yo cuando me senté aquí la primera vez tenía pavor a decir buenas tardes. Vamos, me apunté hasta el nombre para que no se me olvidara. Imaginaros. A ver, ¿alguien podría decirme cómo jugar con un libro? A ver, vosotros. ¿Alguien de vosotros podría decirme, si yo os regalo este libro y os digo, ¿cómo jugarías con él sin leerlo? ¿Os imagináis? Aparte de tirarlo para allá y que te lo devuelvan así, acabe destrozado el libro. Porque es otra forma de jugar al balón con el libro. A ver, por allá atrás veo una mano levantada. Sí, claro. Pero... define un poquito imaginación. ¿Perdón? ¿El muestreo y la anticipación? No, es todo mucho más sencillo que todo eso. Ahora, ¿una? ¿Así? ¿Así? ¡Ay, qué divertido! Oh,
Mira, con esto hemos conseguido que el niño lea. Pero oye, pero sí, porque mira, si tú pones un libro aquí, otro aquí, otro aquí, y luego haces casitas, pues luego siempre puedes. Ahora estoy hablando en serio, aunque sea una crueldad. Luego puedes coger un balón y tumbar las casas y ya puedes volver a montarla otra vez. Pero ahora yo te pregunto, ¿y la parte educativa? Porque la agresiva ya la hemos visto. Falta la educativa. Bueno, mirad, pues es tan sencillo como que lo que vamos a ver ahora en un ratito. Primero quiero que hablemos, que conversemos, por favor, no me dejéis hablar a mí sola, y luego vamos a pasar a la práctica. Para que un juego sea educativo, tenemos que dar rienda suelta a la imaginación, que decían por allí, y tener una serie de... Primero, ver que el libro tiene un valor importante de transmisión de valores. Porque todos los libros, a poquito que los leamos, transmiten valores. Lo que pasa es que muchas veces los valores como que no conviven con nosotros y como que tampoco sabemos encontrarlos dentro de un libro. Pero para que un libro sea educativo, primero tiene que tener una historia que nos lleve. Una vez la historia ya nos ha llenado, nos ha llegado a través del libro, a través de su lectura, tenemos que empezar a imaginar juegos. Tenemos que, ahí entra la labor de los padres y entra la labor de los educadores. Lo que tenemos que hacer es poner a funcionar la imaginación del niño. Porque mirar, yo escribo libros, pero luego nunca acaban como realmente son. Porque luego yo voy a algún colegio y empezamos a hacer talleres de lectura, empezamos a inventar personajes nuevos, nuevas situaciones. Y el libro con el que yo he ido al colegio, con el balón mágico, resulta que podría llamarse de cualquier cosa menos balón, porque lo único que no existe en el libro de la imaginación del niño es el balón. Entonces, los mayores tenemos que tener la suficiente imaginación como para provocar en el niño el que cree personajes nuevos, historias nuevas, y es una forma de que el libro siga con vida. Cualquier libro infantil tiene ilustraciones, esperar que las tiene pequeñas, pero cualquier libro infantil tiene ilustraciones. Entonces, otra forma de jugar con los cuentos, aparte de que el niño pueda dibujarlas en un papel aparte, se pueden hacer rompecabezas. Una de las habilidades del niño, precisamente, es jugar con piezas y el ir montando las piezas, ¿no? Una vez, esas piezas son muy fáciles de hacer. Fotocopias la ilustración del libro, luego las recortas y luego pues ya las vas pegando. Una vez el puzzle, el rompecabezas, es que el rompecabezas está formado, pues a partir de ese personaje se pueden empezar otra vez a inventar historias. O se puede inventar una historia solamente con ese personaje. A poco que vosotros, los mayores, tengáis interés en que el niño lea, solamente es... O sea, un niño es como un polvorín. Solamente tenéis que encender una mecha y el polvorín revienta, ¿no? Pues el niño más o menos es lo mismo. El niño siempre tiene ganas de jugar. Entonces, a poquito que tú le ayudes al niño, el niño va a estar predispuesto siempre a jugar. Tenemos que tener siempre una cartera amplia de juegos. Tenemos que inventar pues rompecabezas, tenemos que inventar nosotros algún personaje nuevo, tenemos que hacer una serie de actividades primero nosotros, porque los niños también es cierto que se cansan rápidamente. Y entonces en el momento en que el niño se cansa, si no tienes esa facilidad para poder cambiar de juego, automáticamente el niño se va a empezar a aburrir y no es que pierda el interés, es que te va a dejar ahí, sentada en el suelo con tus juegos, con tus libros y con todo lo que has preparado. Y si al niño no le apetece leer, no le apetece jugar, pues directamente no pasa nada,
no se juega, porque al niño no siempre le apetece jugar, aunque parezca mentira. Si no le apetece, pues directamente no pasa nada, se cierra el libro, se guardan los juegos y ya jugaremos al día siguiente. En el mercado hay muchos libros infantiles, algunos que ya vienen con esos juegos hechos, pero luego también hay muchos juegos por ahí que pueden servirnos un poco de apoyo pues para todo esto. No dejar nunca al niño solo para leer, porque durará medio segundo con el libro y lo dejará. Lo dejará porque ya os digo yo que para un niño leer es muy aburrido. Desgraciadamente es así, pero el niño es niño y no entiende la importancia que puede tener la lectura en su educación. ¿De qué forma? Porque a mí una vez un maestro me dijo, hombre, es que es muy fácil que con tus libros se pueda jugar porque tú puedes hacer un libro de acuerdo a los juegos que tú quieres hacer. Entonces me fui y busqué un libro que no era mío, absolutamente, porque si hubiera sido mío esos dibujos nunca hubieran salido porque son feos directamente. Pero bueno, cada uno hace con su trabajo lo que quiere. Y entonces lo que hice fue precisamente hacer juegos a través de un libro que no era mío, pues para demostrar un poco que cualquier libro tiene un alto nivel educativo y que con cualquier libro se puede jugar. Ya no sé si está el ordenador en marcha o no. ¿Me lo pones en marcha, por favor? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? De los niños que están por aquí, que tengan... ¿Cuántos años tenéis vosotros? 11, 12... ¿Y los mayores no queréis hacer alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí? ¿No? Bueno, habéis venido todos con la lección aprendida de casa. ¿Alguna pregunta por ahí? Sí. A ver, pues yo siempre he sido una niña con mucha imaginación. Yo recuerdo cuando iba al colegio, cuando era más pequeña que vosotros, yo recuerdo que los profesores nos ponían de deberes todos los viernes una redacción de ver qué hacíamos los fines de semana y todo eso. Entonces, bueno, pues era muy aburrido contar todos los lunes que había pasado el fin de semana en casa, que habíamos comido con la familia, que me había enfadado con mis hermanos y todo eso. Entonces todas las redacciones eran como todas iguales, ¿no? Entonces yo lo que hacía era darle rienda suelta a la imaginación. Pues yo un fin de semana viajaba a la luna, otro día viajaba al sol y yo contaba mis propias historias, pero nada, de media paginita, tampoco es que fuera para tirar campanas al aire, pero ahí empecé un poco a inventar. Y luego empecé a escribir porque a mí me gustaba mucho el tema de la literatura, de ver como ese mundo que todo el mundo desconoce, que se ve desde fuera y se ve como muy bonito. Bueno, tú has estado hoy conmigo y al final estábamos ya muertas, como que no servíamos para nada. Pero desde fuera es lo que decía al principio, se ve bonito. Entonces a mí me gustaba aquel ambiente. Y bueno, empecé escribiendo música y luego ya como gustaba lo que hacía, dije, bueno, pues si lo que me gusta es escribir y luego lo que me gusta es el mundo de los niños, pues lo mezclé y ahí fue cuando empecé. A los 15 años publiqué mi primer libro, que me lo pagué yo, porque me fui con mi librito debajo del brazo a todas las editoriales que publicaban para niños. Yo me entretuve a ir a una librería y copiar todas las direcciones de todos los libros infantiles. Y entonces yo me iba a las editoriales con mi librito debajo del brazo, un libro que se llama Sueños de un niño, y habla precisamente de la historia de la Navidad vista por su protagonista. Por el protagonista, el niño Jesús. La verdad es que es un libro bonito, no porque lo haya escrito yo, pero es bonito. Y me llamó mucho la atención que a todas las editoriales infantiles les gustaba, pero ninguna quería publicar. Y bueno, yo que siempre he sido muy valiente, dije, a ver, pues si gusta lo que hago, pues voy a publicar mi libro. Así es que a todo el mundo le decía que me regalara dinero
Y cuando ya tuve lo que me costaba publicar el libro, lo publiqué, casquillé a los amigos de mis padres para que me lo compraran y recuperé la inversión. Y gané un poco de dinerito. Y con ese publiqué mi segundo libro. Y ya al tercero ya vino una editorial y me publicó. Y a partir de ahí dejé el mundo de la música, que no lo he dejado pues porque todavía hago alguna cosita, pero ya por encargo. Y ya me he dedicado solo al mundo de los niños, pero porque el mundo de los niños no es solamente escribir. Yo creo que escribir ahora es lo que menos me gusta. Lo que me gusta es lo que viene después, cuando el libro ya está en la librería, pues las presentaciones, el taller con los niños, el contacto con ellos, el hacer esa serie de actividades que van vinculadas al libro, ¿no? Porque el libro es mucho más que esto. O sea, para mí los libros empiezan a tener vida una vez están ya publicados, ¿no? Puedes trabajar con ellos y puedes desarrollar la imaginación de los niños. Cuando se acaba de jugar nunca se tiran los juegos, pues porque aparte de que yo siempre recomiendo que sean los niños los que ayuden a prepararlos, pues la verdad es que pueden servir para otras ocasiones. Y muchas veces los juegos, sin saber muy bien qué hacer con ellos, o sea, sin saber qué juego hacer, pues lo que ocurre muchas veces es que un juego te va sacando a otro, ¿no? Pues luego está el famoso juego del ahorcado, el de las vocales, bueno, pues hay 1000 juegos en el mercado que pueden servirnos para jugar con cuentos. ¿Preguntas? No sé qué hora es. Llevamos más de una hora, llevo más de una hora hablando. Hablar vosotros. A ver, aquí los lectores que me han dicho que sí que les gustaba leer. Me engañaban. ¿No queréis preguntar nada? Bueno, ya se nos ha dormido. ¿Tú lo tienes todo claro? Sí, lo que pasa es que, bueno, considero que es muy importante para personas que van a trabajar, por ejemplo, personas de educación física, trabajar con niños de principal, actividades, haciendo muchos casos, trabajar con material llamativo, digamos de esta manera, a los niños les trabajan mucho con papel. Sí. Sí, claro. Además, fíjate, yo hago unos talleres de escritura que precisamente tiene mucho que ver eso, porque es como dejar que el niño sea niño. O sea, yo esta mañana he estado en un colegio que lo hablaba con ellas luego y a mí me daba mucha pena cómo los profesores no le decían a los niños que se callaran. O sea, era como que saltaba por encima de los niños y les faltaba agarrarlos del cuello. ¡Cállate! No sé qué. Y al final, pues a los niños hay que dejarlos ser niños. Pues porque hemos tenido otro grupo de niños por la mañana, el de la primera, en el primer colegio que hemos estado, que los niños eran niños, hablaban, se pegaban unos a otros, pero también participaban mucho, pues porque hay que llevarlos a lo que tú decías, con los juegos, algo que sea educativo para ellos y que sea como atractivo. Y si no les gusta, pues tampoco les obliguemos. Pues oye, pues no les apetece jugar, pues no les apetece leer. Bueno, pues mañana será otro día. Ya veré cómo hago para mañana para llevarle a esos 5 minutos de lo que yo quiero que haga, ¿no? Que sea leer, comer, dormir a la hora que le corresponde o lo que sea. Pero siempre dejándolo que sean niños. A ver, ay, me encanta. Aquí hay una niña que quiere hacerme una pregunta. Dime. ¿Perdón? La lectura siempre tiene un propósito. Sí, a ver, cualquier libro siempre te da un mensaje, siempre. Ya no estamos hablando de los libros del colegio, los que sirven para estudiar, que están para que estudies y para que seas una persona culta. Cualquier libro tiene un mensaje y además siempre positivo. Mirad, hace unos años se hizo un estudio que a mí me dio mucha pena, porque con los libros que hemos nacido toda la vida, con los que hemos crecido, el libro de Caperucita, el libro del Patito Feo, cualquier libro, como que los descartaron de la educación infantil,
porque decían que no eran buenos para los niños. Y la verdad es que eso es una barbaridad, porque sí que es cierto que a los niños hay que darles cosas positivas para que lean, pero tenemos que ser realistas y tenemos que introducir siempre algo negativo dentro de un cuento, pues porque hay que enseñarle al niño, también hay que transmitirle que la vida no es toda de color de rosa y que siempre ganan los buenos al final, el bien se impone sobre el mal. Entonces me dio mucha pena con estos libros que querían descartar de la educación infantil, pues porque el patito feo era clasista, pues porque estaban los patitos, los cisnes, que eran muy bonitos, y luego estaban los otros que eran muy feos. Caperucita Roja, pues porque era un ejemplo de desobediencia hacia sus superiores, ¿no? La mamá le había dicho que se fuera por un camino para que no se encontrara con el lobo, y Caperucita se fue por el camino por donde estaba el lobo, o sea, desobedeció a su mamá. Pero ¿qué ocurre con esto? Precisamente lo que la niña me preguntaba. ¿Los libros siempre tienen algo que te sirva para algo? Sí, pues porque si yo desobedezco a mi madre, me puede ocurrir con que me encuentre con el lobo por el camino. Y entonces no hay que descartar esas lecturas nunca, simplemente hay que rescatar lo bueno que me pueda enseñar esa lectura. ¿Perdón? Para crear un libro, buena pregunta. Si alguna vez te enteras, me lo cuentas, porque yo todavía no lo sé. A ver, mirar, yo la suerte que tengo cuando empiezo a escribir un libro, yo escribo con papel y con lápiz. Luego ya lo paso al ordenador, pero lo primero es enfrentarme al papel en blanco, y eso es lo peor que te puede ocurrir, ¿no? Pues porque es como que las ideas como que no te vienen. Entonces lo que hago es hacer dibujitos a todo alrededor del papel, y a partir de ahí ya la historia empieza a crearse. Pues bueno, pues quiero hablar en El balón mágico, pues yo quería hablar precisamente la historia de un balón, pues porque yo ya Rafa Márquez me había dicho que él quería promocionarme el libro, y entonces, bueno, pues quise hacer un libro sobre un balón, ¿no? Pero en cuanto tienes el personaje, ya es que la imaginación, dejarla libre y que te vayan surgiendo todas las ideas. Cuando ya tienes el cuento escrito, cortito, largo, como tú quieras, hay que dejarlo dormir una semana, un mes. Yo hay algunos cuentos que los tengo ahí dormidos como 2 años, y un día que estás con ganas de trabajar, rescatas ese cuento que has escrito y ya empiezas a darle toda la forma que tú quieres. Hacer bonito el vocabulario, describir bien las imágenes, crear personajes nuevos. Cuando eso ya está hecho, lo dejas dormir otra temporadita para que se te despeje la mente, y ya rescatas el libro por tercera vez, y es ya cuando acabas de hacer bien la historia. Es cuando ya la historia está hecha, y luego ya solamente queda corregirla, que de eso nunca se acaba de corregir. Y lo que no hago nunca es leer los libros cuando ya están publicados. Os tengo que decir que con este libro de Mucho más que un sueño fui a hacer un taller en un colegio. Los niños habían leído este libro y me dijeron: oye, ¿puedes contarnos la historia de Mucho más que un sueño? Se me había olvidado. Empecé a contar la historia porque más o menos me acordaba de lo que iba, y los niños me decían: no, pero no era eso lo que ocurría. Y dije: bueno, Dios mío, pero eso es porque nunca leo los libros una vez están publicados. Por lo que os contaba antes, porque los libros empiezan a tomar vida una vez están ya hechos, y entonces siempre que los lees dices: podría haber dicho esto aquí, podría haber creado este personaje nuevo. Y es como que la imaginación empieza a volar otra vez, y mejor no leerlos, por lo menos para mí. A ver, que te veo con ganas de preguntar. ¿Sí? Me da la razón, como a los locos. A ver, ¿más preguntas? Por allí. ¿Para que un joven o para que un niño? Claro, pero el joven, te hablo desde mi punto de vista y desde la experiencia que he tenido en colegios, campamentos,
y de así charlas que he tenido con gente adolescente, el problema no es que no pueda retener, el problema es que como desde pequeño no está acostumbrado a leer, pues entonces no tiene esa capacidad para poder retener lo que lee y le cuesta más trabajo. Y si es mejor hacerlo en voz alta o en voz baja, yo creo que es cuestión de que él se acostumbre y que vea cómo lo hace él mejor. Pero yo a la gente joven que no ha leído nunca, yo les recomendaría que, aunque tengan 14, 15 o 18 años, que empezaran a leer primeras lecturas siempre. O sea, nunca a un niño que no ha leído cuando tenía 4, 5, 6, 7 años, si tiene 18 años y tiene que leer un libro, yo nunca le recomendaría que leyera a García Márquez, por ejemplo. Yo recomendaría que empezara con esas primeras lecturas, aunque sean muy infantiles para ellos, pues Caperucita Roja, todo eso, porque a partir de ahí, al ser lecturas muy sencillas, le va a resultar muy fácil entender la historia y entonces va a poder avanzar mucho en la lectura. Y ya en 2 o 3 lecturas ya se situará con las lecturas de su edad. Pero si lo tiene que hacer en voz alta o en voz baja, es que cada persona es un mundo, entonces depende de la persona. Pero realmente si le ocurre eso es porque no ha leído cuando era pequeño y entonces no tiene esa capacidad para retener. Por allí. Primero la lectura y posteriormente la escritura. Sí, primero se empieza a leer antes, se aprende a leer antes que escribir. Pero esto es por una razón muy sencilla, porque tú al niño le puedes enseñar las primeras letras, le puedes ir enseñando las letras y el niño no puede escribir algo que desconoce. O sea, el niño reconoce la A, la B, la C, pero si no las reconoce primero, tú no le puedes decir que escriba una A. Si no la ha visto en la vida, no la va a poder escribir. Eso por un lado, pero luego por otro, el niño desde que conecta la mente con la mano para escribir, es como que tiene un recorrido difícil. Por eso los niños no es que tengan problema a la hora de escribir cuando escriben la P como si fuera una B o escriben la L así al revés. No, es que directamente la están viendo dibujada ahí en una pizarra y la están dibujando justo como la están viendo, pero ellos la ven justo al revés. O sea, ellos hacen lo mismo que están viendo, hacen así y así, entonces para proyectarla sobre un papel siempre queda al revés, ¿no? No es que el niño tenga ningún problema. Y además hacen unas letras. Yo tengo una sobrina que tiene 4 años y el año pasado empezó a escribir y para escribir la L de Lucía necesitaba 3 folios porque era horroroso, ¿no? Y entonces poquito a poco ya van aprendiendo, pero sí, siempre primero empiezan a leer. Y ya que me haces esa pregunta, y lo digo para vosotros y para alguno por aquí también, pero sobre todo para este grupo que es gente más joven, siempre leer un libro antes que ver la película. Por una razón muy sencilla, porque cuando estamos leyendo un libro tenemos la capacidad, o sea, se nos conecta, el momento de la lectura se nos conecta con la mente. Entonces, en ese mismo instante, es cuestión de décimas de segundo, es muy rápido, estamos proyectando en nuestra mente lo que estamos leyendo. Entonces, creamos nuestro personaje. La persona que te lo está plasmando en un libro te dice, bueno, Marta era una niña rubia, de ojos azules y tenía la piel morenita, por lo que sea. Entonces tú con lo que te va diciendo el escritor, tú vas creando tu propio personaje. Estás creando en tu mente una persona rubia, con un lacito de color rosa, con los ojos de color azul. Entonces lo estás creando en tu ambiente, la pone en su habitación, la habitación tiene una ventana grande que tú estás proyectando en tu mente. Y tú creas tu propia película de ese libro. Cuando te vas al cine a ver la película, estás viendo la misma historia, pero no estás proyectando tu película. Estás viendo la película de un director que se lo imaginó que era así el personaje. Es por eso muchas veces no siempre,
que cuando lees un libro y te vas luego a verlo al cine, pues porque proyectan la película y el libro te ha encantado, es como que sales del cine diciendo, pues la verdad es que tampoco está tan bien la película, me gustó mucho más el libro. Y no es porque la película sea peor o sea mejor el libro, no, es que en la película tú estás viendo el personaje de un director de esa película y sin embargo con el libro estás proyectando tú tu propia película en tu mente, tu imaginación vuela mucho más rápido y es mucho más real para ti. Más cosas. Trabajar los cuentos, bueno, siempre nos enfocamos en el maestro hablar su clase, el trabajo los cuentos, los ve o motiva mucho que enseñar. Desde el punto de vista del maestro de educación física, ¿cómo los trabajaría? La verdad es que es complicado, porque claro, en educación física precisamente no es que se trabaje con libros. Entonces sí que es complicado. Pero bueno, de alguna manera, mira, este libro del balón mágico, no es que con este libro se pueda jugar en educación física, es que con este libro se puede despertar en el niño, en el adolescente, que la educación física no es una asignatura más o no es hacer deporte por hacer porque está de moda. Es que el deporte tiene algo que es mucho más allá. El deporte te puede servir no solamente para mantener tu cuerpo en forma y que no se deteriore y que puedas tener como 80 o 100 años y ser una persona vital, que le gusta andar, que le gusta correr, que le gusta hacer cosas, puede subir y bajar escaleras. No solamente sirve para mantener el cuerpo, sino, por ejemplo, en este libro cuenta la historia de un niño que por un accidente su cuerpo se le queda paralizado y gracias a un balón, a hacer deporte, un balón que como su propio nombre indica es mágico, es un libro para niños y tiene mucho de fantasía, pues gracias a querer formar parte de un equipo de gente se va superando y vuelve a recuperar toda la movilidad en su cuerpo otra vez. Sinceramente, en educación física no se puede trabajar con los libros, pero sí que se pueden utilizar muchas historias que hay para que los niños, para que la gente joven pues se motiven para hacer deporte, que no lo vean como una asignatura más de clase. Hasta hace muy poco pues teníamos en cuenta a gente como Rafa Márquez y decíamos, bueno, pues si juegas bien al fútbol serás Rafa Márquez. No, si juegas bien al fútbol serás tú. Intenta ser el mejor como él, ¿no? Pero sí, con el deporte también se puede llegar muy lejos. Pero qué duda cabe que no puedes poner a los niños sentados en el suelo a que hagan ese juego, porque ahí lo que necesitan es movimiento. Pero sí que sirven sobre todo para motivarlos. ¿Ya? Bueno, pues yo estoy súper encantada de que hayáis estado aquí esta tarde. Espero que si de todo lo que hemos hablado os vais con una idea, y es que leer no es tan aburrido como muchas veces parece que los mayores queremos que sea, y os vais por lo menos un poco con la gana de saber qué hay dentro de un libro, de conocer un poco los personajes y la historia, pues la verdad es que habrá valido la pena. Acordaros cuando estéis en la universidad, vosotras y vosotros, acordaros que el éxito en la vida y el éxito en los estudios primero depende de vuestro amor a la lectura en edades como las vuestras y más pequeños. A los mayores, espero que también os haya servido para algo, y a los que no os gusta leer mucho, pues que lo sigáis cultivando, la lectura. Eso, me dicen que compréis el libro que está ahí, que os va a gustar. Además viene la Navidad ya cerca, un buen regalo, además firmado por el autor, yo lo firmo. Y una vez más quiero agradecer a la universidad. Oye, ¿queréis que os cuente la historia de cómo llegué a la universidad? ¿Puedo? ¿Me dejáis un minutito? Un minutito y acabamos. Mirad.
Resulta que yo estoy en casa un día y de repente me llega un correo que no era para mí, un correo electrónico. Entonces abrí el fichero adjunto y ponía: estimado Samuel. Y yo decía, bueno, pues yo Samuel no soy. Así es que este correo me ha venido equivocado y automáticamente lo eliminé. Pero lo eliminé directamente del correo y luego de la papelera de reciclaje. Esto fue como en junio más o menos, si mal no recuerdo fue en junio. Hace poco tiempo estaba trabajando con este ordenador y de repente ahí en la pantalla, en la parte de la izquierda, abajo del todo, yo hace tiempo que veía un archivo que ponía doc 1 y ni lo abría, ni me molestaba en abrirlo, pues porque tampoco me interesaba demasiado. Y un día de repente lo vi, era como que de vez en cuando como que me saltaba así a la vista aquel documento que ponía doc 1. Y un día lo vi y dije, bueno, voy a verlo, no vaya a ser que sea algo que tengo que hacer, algo importante, y con las prisas lo haya guardado en el escritorio para que no se me olvide y yo no le haya puesto el nombre del archivo realmente, ¿no? Y entonces no sabía lo que era. Abro y el doc 1 no dejaba de ser la carta aquella que yo había recibido en el mes de junio y que no era para mí, y que era de la Universidad de Matehuala. Entonces ya sé que eso está prohibido hacerlo y aunque la carta no iba dirigida a mí, yo la leí. Leí la carta y vi que estaba el correo de la universidad, el nombre de la persona de contacto y todo. Así es que yo, ni corta ni perezosa, escribí a la universidad y se me olvidó aquel tema. Y de repente un día recibí un correo de la universidad invitándome para que viniera y bueno, les dije que como venía ya pronto aquí a México, que ya les avisaría cuando viniera, les avisé y aquí estoy. Pero casualidades de la vida, yo conocí la Universidad de Matehuala precisamente por este correo que no era para mí, o sea que de alguna manera yo hoy tenía que estar aquí. Y esta es mi historia. Bueno, y si alguien tiene alguna duda que le surja mañana, pasado, la semana que viene, o simplemente que le haya surgido ahora, pero que no se atreva a preguntarla, me podéis escribir al correo electrónico libros@sensiromero, las dos con S y con I latina, sensiromero.com. Y si no, pues aquí en la universidad podéis pedir mi correo electrónico y os lo darán. Bueno, ya no voy a dejar de hablar. Gracias por escucharme, gracias por venir. Fue sin duda una extraordinaria posibilidad que ese correo nuestro, creo que era tuyo, ¿no, Pablo? Hubiese llegado a sus manos. Y es una extraordinaria casualidad que estos jóvenes están aquí. De aquí van a salir varios escritores, ¿no? No, seguro que sí, porque además estaban tan atentos todos. Van a salir no como Sensi Romero, mejores, pero van a salir por el rumbo que ella nos ha platicado. Me hizo recordar, maestra, a un amigo que cuando veía que los niños se reían y hablaban y gritaban y se mira, parecen niños. Sí. Porque a veces queremos quitarles esa dosis de encanto y nos olvidamos que el mundo es de los niños. Y no solo está dicho que el cielo también será de ellos. Pero los adultos y los niños sabemos decir unas palabras de agradecimiento, ¿o no? ¿Quién de ustedes quiere decirle algo a la maestra Sensi? Bueno, eso ya es difícil. A ver, ¿tú qué perdiste? Bueno, de los niños de 20 años, pásale, Karen. Sí. No. Bueno.
Bueno, primero queremos agradecerle a Sensi, pues bueno, bendita la carta perdida que andaba por ahí. Queremos agradecerte, Sensi, por habernos acompañado, porque bueno, la carrera de puericultura no es muy difícil trabajar con los niños, ya nos dimos cuenta hoy que anduvimos contigo, pero bueno, nos has dejado muchos tips para poder trabajar con ellos, y bueno, qué mejor que nos dejes tus libros para poder transmitirlos a los niños. Bueno, y les damos las gracias también, chicos, por habernos acompañado, por haber puesto un poquito de su tiempo y de su atención para venir a escuchar a Sensi. De verdad que nos va a servir mucho más adelante, y bueno, y como dice el rector, ojalá que de aquí salgamos muchos escritores más adelante. Sí, y la próxima conferencia con Sensi va a ser en Valencia. Ah, sí. Ahí estáis ojalá. todos invitados. Sí. Lo ha dicho él. Bueno. Bueno, y dice, la gratitud es la memoria del corazón. Universidad de Matehuala otorga el presente reconocimiento a la escritora Sensi Romero por su invaluable apoyo al impartir la conferencia Educar a través de los cuentos y los juegos. Matehuala, San Luis Potosí, 7 de octubre del 2014. Gracias. Universidad de Matehuala, 18 años. Educación que trasciende.